James nunca pensó que la petición de su hermano menor sacudiría los cimientos de todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la familia. Él y Caleb siempre habían sido cercanos, incluso cuando sus padres se volvieron a casar y trajeron a Olivia a sus vidas. En todo caso, su familia ensamblada solo fortaleció su vínculo. Olivia nunca fue solo una hermanastra. Era familia, alguien a quien protegían, alguien en quien confiaban. Así que cuando Caleb invitó a James a cenar una noche, con un aspecto poco artístico, James asumió que necesitaba consejo sobre una oportunidad laboral, un problema financiero o tal vez incluso un dilema personal. Lo que no esperaba era que la petición se centrara en Olivia. «Necesito tu ayuda», Caleb dijo, revolviendo su bebida distraídamente. James sonrió. Caleb apretó el vaso con más fuerza. Sus nudillos palidecieron. «Se trata de Olivia». James frunció el ceño repentinamente, nervioso. «¿Qué hay de ella?» Caleb exhaló profundamente, como si estaba en este momento recuperándose. «Creo que la amo». Las palabras impactaron como una bola de demolición lenta, inesperada pero lo suficientemente poderosa. El aire de los pulmones de James miró fijamente a su hermano, esperándose una risa. «La amas», necesitando oírlo de nuevo. Caleb asintió. «No como una hermana. Me sentí así durante años, pero nunca tuve el valor de decírselo». Tragó saliva con dificultad. Casi avergonzado. «No quiero arruinar lo que tenemos, pero no puedo seguir fingiendo. Necesito saber si alguna vez podría sentir lo mismo». James se recostó pasándose una mano por la cara. 1.000.000 de pensamientos pasaron por su cabeza, pero una cosa estaba clara. Caleb era su hermano y él confiaba en él si esto era importante para él. James tenía que ayudar. «De acuerdo», dijo. «Por fin hablaré con ella». El alivio se apoderó de él. La cara de Caleb. «Gracias, James. Esto significa todo para mí». Esa noche, mientras James yacía en la cama repasando su conversación, algo lo inquietó. Tal vez fue pensar en la reacción de Olivia, o quizás fue la pura extrañeza de escuchar a Caleb confesar sus sentimientos por alguien que siempre había sido parte permanente de sus vidas. O tal vez, solo tal vez, era algo más profundo, algo que no estaba listo para reconocer. Al día siguiente, se encontró en el apartamento de Olivia, sentado frente a ella, en su acogedora sala de estar. Siempre había sido fácil hablar con ella, pero hoy el peso del secreto de su hermano hacía que cada palabra se sintiera más pesada. «Pareces distraída», observó metiéndose un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. «¿James?» dudó. «Se trata de Caleb». Inclinó la cabeza ligeramente intrigada. «¿Qué hay de él?» James forzó un tono casual. «Tiene sentimientos por ti». La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente, pero en lugar de sorpresa, vergüenza o incluso curiosidad, su expresión permaneció tranquila y contemplativa, como si ya lo supiera. Esto finalmente surgiría. Suspiró. «Me preocupo por Caleb, pero no de la manera que él quiere que me preocupe». James esperaba alivio en sus palabras. Después de todo, esto simplificó las cosas. Pero en cambio, una opresión incómoda se formó en su pecho. Una extraña mezcla de culpa y algo más que no podía nombrar. «Pensé», dijo forzando una sonrisa. «Simplemente no quería que se lastimara». Olivia. Lo estudió cuidadosamente. «¿Y tú qué piensas de todo esto?» La pregunta lo pilló desprevenido. Ella asintió. «Tú», aceptó ayudarlo. «¿Eso significa que tú crees que haríamos buena pareja?» La forma en que preguntó en voz baja, pero con un matiz más profundo, le provocó una punzada de inquietud. Debería haberla tranquilizado. Le dijo que Caleb era un gran chico y que la trataría bien, pero algo en su mirada le impidió decirlo.
Se aclaró la garganta. Solo quiero que todos sean felices. Olivia sonrió, pero había algo en su expresión que él no estaba listo para descifrar. Al salir de su apartamento esa noche, la emoción de Caleb era palpable. Estaba ansioso por saber algo sobre alguna señal de esperanza. Pero James dudó. Ella necesitaba tiempo. Él mintió. Caleb asintió decidido. Esperaré lo que sea necesario. James quería creer que lo estaba protegiendo, que estaba haciendo lo correcto, pero en el fondo sabía la verdad. Ya no se trataba solo de Caleb. Nunca lo había sido. James intentó apartar la conversación con Olivia de su mente, mientras más lo consumía. Las expresiones esperanzadas de Caleb lo atormentaban. Su voz resonaba en los oídos de James cada vez que pedía noticias. Odiaba mentir, pero se decía a sí mismo que era temporal. Solo necesitaba tiempo para resolver las cosas. Pero la verdad era que no solo estaba pensando en Caleb, sino en Olivia. La forma en que lo había mirado cuando le preguntó si creía que ella y Caleb serían una buena pareja. La forma en que su voz se había suavizado cuando le dijo que no veía a Caleb de esa manera. Intentó convencerse a sí mismo de que estaba sobreanalizando, que ella no había querido decir nada con eso, pero la duda se coló llenando los espacios donde solía haber certeza. Y luego, unos días después, Olivia lo llamó. Su voz era tranquila, vacilante. ¿Podemos hablar? James asintió. Sin pensarlo, cuando llegó, ella estaba sentada. En su balcón, mirando las luces de la ciudad, el aire entre ellos se sentía más pesado de lo habitual, como si ambos supieran lo que venía después de un largo silencio. Ella finalmente habló. Sabía que esta conversación eventualmente sucedería. James frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Se giró para mirarlo. Su expresión era indescifrable. Los sentimientos de Caleb. Sabía que saldrían a la superficie algún día. Algo en su tono de voz le revolvió el estómago a James. Exhaló, frotándose las manos. No quiero lastimarlo, pero tampoco puedo mentirle. James sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Olivia dudó, y por un momento James pensó que no respondería, pero luego lo miró a los ojos. Amo a otra persona. El aire pareció abandonar sus pulmones. Su mente corría, intentando asimilar el peso de sus palabras. ¿A quién le preguntó? Aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Su mirada no vaciló. Tú, el mundo se inclinó. Debajo de él, él quiso negarlo para fingir que lo había malinterpretado. Pero su expresión era demasiado cruda, demasiado honesta. James tragó saliva con dificultad. Olivia sonrió con tristeza. Sé que esto no es justo, pero no puedo seguir fingiendo. Te he amado durante mucho tiempo. Debería haberla detenido. Debería haberle dicho que nunca podrían estar juntos. Los sentimientos de Caleb importaban más que nada, pero no lo hizo, porque por primera vez se permitió admitir la verdad. Sentía lo mismo que había estado enterrado bajo años de negación, fingiendo que lo que sentía no era nada más que afecto fraternal. Pero ahora, con ella sentada a su lado, mirándolo de la forma en que siempre había esperado en secreto que lo hiciera, la verdad era innegable. No sé qué decir, admitió su voz, apenas un susurro. No tienes que decir nada, respondió. Solo necesitaba que supieras. Silencio, extendido entre ellos, lleno de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. Finalmente, James detuvo su impulso. Esto lo cambia todo. Ella asintió. Sé que mientras se alejaba, su mente estaba en confusión. Le había prometido a Caleb que lo ayudaría, pero ¿cómo podría hacerlo ahora? Y peor aún,
cómo podría negar sus propios sentimientos. Evitar a Caleb se volvía imposible cada vez que preguntaba por Olivia. James daba respuestas vagas, esperando que le interesara, pero el amor no funciona así. El amor no funciona así. El amor no funciona así. Caleb estaba decidido, convencido de que la paciencia la vencería. El peso de aquello oprimía a James hasta que no pudo soportarlo más. Tuvo que decírselo, y cuando lo hizo, lo destrozó todo. James perdió a su hermano ese día y a Olivia. Ella nunca volvió a ser la misma para él después de eso.